Hola, bienvenido a tu canal de matemáticas y de física. Soy tu profesor Harold Velázquez Quintero. Esta es una secuencia de videos del curso de física electrostática. Abajo en la descripción del video te dejo el link de mi página web donde puedes ver en orden todos los temas del curso de física electrostática. En este video vamos a calcular el campo eléctrico de una barra aislante cargada de manera uniforme de 14 centímetros de largo. Se dobla en forma de semicircunferencia, la barra tiene una carga total de menos 7.5 microcoulomb. Encuentre la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el centro de la circunferencia que contiene a la semicircunferencia. Entonces una gráfica del ejercicio sería como esta. La barra se dobla, se forma una semicircunferencia y quiero calcular el campo eléctrico en el centro. ¿Qué campo eléctrico va a generar esto con respecto al centro de la circunferencia que contiene la media circunferencia? Porque la media circunferencia, yo puedo pensar que por acá se me va a formar otra media y tenemos la circunferencia completa. Hay un punto central. Si fuera una circunferencia completa, el campo eléctrico en el centro es 0. Eso ya lo habíamos hecho en otro ejercicio, pero en este caso es media circunferencia. Voy a ilustrar esta idea con esto de acá. Aquí aparecen unas medidas, muchachos. No estoy diciendo que son las medidas del ejercicio, simplemente es para ilustrar el concepto de campo. Bueno, como la barra está cargada negativamente, las líneas de campo son líneas que entran. Entonces, si yo pienso en el punto C con respecto al punto O, la línea de campo es una línea, como lo vemos acá en vector verde, una línea que entra. Como esa línea entra, entonces este vector, si yo pongo en el centro mi plano cartesiano, y como lo he dicho en todos mis videos de campo eléctrico, si yo quiero calcular el campo eléctrico en un punto, ese punto va a ser el origen de un plano cartesiano, va a ser mi sistema de referencia. Entonces este vector se va a descomponer un vector en Y, que es el rojo que vemos acá, y uno en X, que es el azul. Se me va a formar un ángulo con respecto a la vertical. Entonces van a ver infinitos vectores, infinitas líneas de campo. Ahora, pensemos en un punto que esté en el lado opuesto, de tal manera que forme un ángulo con el eje Y igual al de acá, como vemos aquí, 42.61, 42.61. Ese punto lo voy a llamar F, como lo vemos aquí, punto F. Ese punto también genera un campo, una línea de campo también entrante, porque toda la barra está cargada de forma uniforme con una carga negativa. Entonces la línea de campo viene así, se descomponen los dos vectores, uno en Y y uno en X. En Y rojo, X azul. Si forman el mismo ángulo, va a pasar algo muy interesante, muchachos. Miren ese vector tiene componente menos 2.71 en X, 0 en Y. Acá es exactamente el mismo vector. Los dos son paralelos, son congruentes los dos vectores. Pero en los vectores en Y no. Un vector apunta hacia arriba, el otro vector apunta hacia abajo, de igual magnitud. ¿Por qué son de igual magnitud los dos vectores? Porque la carga, el diferencial de carga que hay acá y acá es el mismo porque está cargado de forma uniforme y la distancia con respecto al origen es la misma. Y por descomposición vectorial apuntan en direcciones contrarias. Profe, ¿eso qué implica? Eso implica que sin importar dónde yo me esté parando, los vectores en Y se cancelan. Solamente me quedan vectores en X. Entonces lo que debemos hacer es que para cada uno de esos campos voy a calcular este campo en X. Solamente los campos en X porque los campos en Y se me cancelan. Entonces teniendo esto en mente, muchachos, que aquí muestro una gráfica, para cualquier punto de la semicircunferencia va a haber un punto en la otra parte de la semicircunferencia que forma el mismo ángulo donde los campos en Y se cancelan. Entonces yo digo, bueno, mi diferencial de campo, sabemos de que el diferencial de campo es una constante, por un diferencial de carga, es decir, la cantidad de carga que hay en ese punto sobre la distancia al cuadrado. Pero no la sabemos. Yo recuerdo que circunferencia es 2pi por radio. SC es semicircunferencia, es decir, la mitad, por lo tanto la mitad de 2pi por radio sería pi por radio. Sabemos cuánto mide la semicircunferencia, nos dijeron que medía 14 centímetros. Recuerden que lo debemos pasar al Sistema Internacional de Medidas, voy a pasar eso a metros, me quedaría 0.14 metros, igual a pi por radio, paso el pi a dividir, pasar el radio que me da
0.044 y lo elevo al cuadrado. Profe, ¿por qué lo está elevando al cuadrado? Porque recuerde que el campo es sobre la distancia al cuadrado. Entonces procedo a elevarlo al cuadrado y me daría 0.002 metros cuadrados. Esa es la distancia al cuadrado. Bueno, entonces solamente me interesan los campos en X. Pensamos de los que los campos en Y se me cancelan. Entonces, recuerden que siempre que calculamos un campo es seno de el ángulo, un ángulo con que tenemos que trabajar, más coseno de un ángulo en J. Profe, ¿por qué no coloco el coseno en J? Porque se me cancelan los vectores en Y, entonces voy a colocar 0, por lo tanto no se pone. Profe, ¿por qué pone seno en X? ¿Por qué no pone coseno? Porque si yo voy a trabajar con este ángulo, muchachos, esta es la hipotenusa y este es el cateto opuesto. Recuerde que el cateto opuesto siempre se trabaja con seno y el cateto adyacente lo vamos a trabajar con coseno. El signo menos que coloco acá, muchachos, es porque noto que todos los vectores apuntan hacia la izquierda. Todos los vectores en X del campo apuntan hacia la izquierda y como ese es mi sistema de referencia, hacia la izquierda es negativo. Entonces menos la constante por el diferencial de carga sobre 0.002 seno de teta. ¿Qué es la densidad? La densidad de carga es la carga sobre la longitud, pero aquí hay un pequeño problema, muchachos. Ya no es longitud porque no está de forma lineal, sino de un arco de circunferencia. Hay que tener muy en cuenta eso. Profe, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Porque cuando esto está curviado, este arco, pues va a haber una componente en X y una componente Y. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces sería que la densidad de carga es igual a la carga sobre el arco total, o lo que es lo mismo, diferencial de carga sobre diferencial de arco. Es lo mismo que diferencial de longitud en el video anterior, salvo que aquí hay que colocar arco. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque está distribuido de forma uniforme. Entonces el diferencial de arco, es decir, ese pequeño arco, lo que estamos diciendo acá es que la pequeña carga, una pequeña carga en un pequeño punto del arco, esa división da lo mismo que toda la carga dividido en todo el arco. Porque está repartido de forma uniforme, es decir, eso es una constante. El diferencial de carga pasa a multiplicar, me quedaría que el diferencial de carga es igual a la densidad por el diferencial de arco, como lo vemos acá. Entonces lo que hicimos fue quitar el diferencial de carga y colocamos su expresión aquí, como se ve en esta parte de acá. Este es 0.002, recuerden que es el radio al cuadrado pasado a metros, obviamente, muchachos. Y ahora sí, vamos a recordar el arco. ¿Qué es un arco? Un arco es radio por ángulo, pero ese ángulo medido en radianes. En radianes, hay que recordar eso. En este caso, muchachos, de este problema, en este arco, es radio por ángulo, por un ángulo en radianes, y el radio es constante, porque es la misma distancia. Entonces, cuando yo voy a derivar, quedaría que la derivada del arco de S es igual, el radio es constante por la derivada del ángulo. Entonces, voy a reemplazar el diferencial de arco por radio por diferencial de el ángulo. Tengamos en cuenta que el radio, ya lo hemos hecho arriba, de 0.044 metros. Cambiamos constante, la densidad de la que vemos aquí, cambia el radio, 0.044, por diferencial de ángulo sobre 0.002 seno de teta en I. Recuerde que el campo es una magnitud vectorial. Aquí estamos colocando un diferencial de campo, es decir, estoy diciendo un campo, una línea de campo, una sola. ¿Cuál? Por ejemplo, esta que vemos acá. Este diferencial de campo es una sola línea. Cuando ya haga la suma de todas las líneas de campo, entonces iba a tener el campo total. Estoy haciéndolo para un pequeño diferencial de campo. 0.044 dividido en 0.002 me daría 22 por la constante, por la densidad, por el seno del ángulo, por el diferencial de ángulo. Ahora sí, lo que les decía, voy a sumar todos. Entonces ya no va a ser un diferencial de campo, va a ser mi campo total. ¿Y cómo hacemos esa sumatoria infinita? Con una integral. La integral de esta expresión. Profe, ¿y ese 2 de dónde salió? Bueno, entonces ese 2 sale porque mi integral la voy a poner a variar de 0 porque es el ángulo. Y el ángulo lo va a medir desde el eje Y. 0 hasta 90. Hasta aquí. Como mi variable la puse de 0 hasta 90, si hago de 0 a 90 nomás, solamente voy a calcular el campo en un cuarto de circunferencia. Es decir, en la mitad, no en todo. Por eso multiplico por 2. Esto que vemos acá, hasta la densidad de cargas constantes, sale de la integral
sale a multiplicar, que haría 2 por menos 22 menos 44 por la constante por la densidad. Por la integral evaluada desde 0 hasta pi medio de seno de teta por diferencial de teta. Recuerden que la integral de seno es menos coseno, como se ve ahí, con esos límites de integración. Esto lo sacan de una tabla de integrales normal, ¿sí? O del curso de cálculo integral. Pero recuerden que cuando yo tengo esta ya evaluada la integral, como es una integral definida, evalúo en el límite superior, entonces quedaría menos coseno de pi medios. Recuerden que los ángulos había que ponerlos en radianes, desde arriba lo dije, porque el arco es radio por ángulo y ese ángulo había que medirlo en radianes. Menos coseno de pi medios porque la función es menos. Este menos es de fórmula porque recuerden que es la función evaluada en el límite superior menos la misma función evaluada en el límite inferior. Recuerden que pi medio es 90, coseno de 90 da 0, por eso aquí va un 0, menos por menos daría más, y coseno de 0 grados daría 1. Entonces me quedaría menos 44 constante por densidad por esto, me devuelve a dar lo mismo porque 0 más 1 me daría 1. Listo muchachos, la única incógnita que nos queda es la densidad de carga. La densidad de carga es la carga, que es 7.5 micro, como es micro, por 10 a la menos 6. Profe, el ejercicio ya decía menos 7.5, ¿usted por qué aquí no le está colocando en menos? Porque, como lo he dicho en todos los videos, el signo de la carga me sirve para yo representar la integral y para representar las líneas de campo, si son entrantes o salientes. ¿Sí? Ya ese menos, por así decirlo, yo ya lo coloqué, es el menos que está acá, entonces no lo puedo volver a colocar porque si no me va a contradecir, me va a dar que esa expresión es positiva, es decir, que las líneas de campo no entran, sino que están saliendo. Y nosotros ya, con lo que acabamos de ver acá muchachos, sabemos de que este campo va hacia la izquierda, no hacia la derecha. Entonces vamos a indicar esta carga sin signo. Sobre el arco es 0.14 metros. Esa división me daría 53.571 por 10 a la menos 6 culón sobre metro. Densidad de carga lineal. Reemplazando, tenemos menos 44, la constante realmente es 8.98, pero a mí me gusta colocar el 9, pero ya prácticamente lo mismo, 9 por 10 a la 9, por la densidad de carga, que es esta. Haciendo las multiplicaciones, pues me daría el número que veo acá, y simplificando, me daría lo que vemos acá, me daría menos 2.7 newton sobre culón, que es la magnitud del campo eléctrico, es decir, que en este punto de acá experimenta un campo hacia la izquierda equivalente a menos 2.1 por 10 a la 7, es decir, un número siempre grande, newton sobre culón. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido mucho. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a visitar mi página web. Muchas gracias por ver ese video.